Bienvenidos a nuestro culto online. Iglesia Bautista de José León Suárez. Una palabra de aliento para tu vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venimos delante de tu presencia, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo amado. Te pido, Señor, y te ruego, Señor, que derrame tu misericordia, tu gracia, Señor, en todas las congregaciones, en nuestros hermanos, Señor, allá en Caño, Señor, que están haciendo reuniones, Señor, en grupo de 10, Señor. Te pido que los uses, que los ministres, Padre Santo, en este día, Señor, que seas tú, Señor, tomando el control de cada casa de Dios, de cada congregación, Señor, que seas tú yendo delante de nuestros hermanos, Señor. Te pido también por aquellos, Señor, que están internados, Señor, que están siendo operados, Señor, por que seas tú, Señor, poniendo tu mano, tu brazo, Señor, sobre ellos, abrazándolos, Señor, porque eres tú el único que puede llegar a través de ellos, Señor, a través de cada hermano, de cada pariente, de cada padre, de cada sobrino, de cada tío, Señor, de cada niño, Señor, en los hospitales, Señor, porque solo tú puedes estar con ellos, Señor, en este momento, Señor, que seas tú cubriéndolos, Señor, guárdalos, Señor, cúbrelo, derrama de tu sanidad sobre ellos, Señor, que seas tú, Padre Santo, en este momento, Señor, acompañándolos, Señor. Espíritu Santo de Dios, derrama, fluye de ti, Señor, en cada familia, en cada matrimonio, Señor, en los ancianos, en los niños, en los jóvenes, que seas tú, Señor, y que nos estés bendiciendo, ministrándolo cada día, Señor. Di la palabra, Señor, Señor, que tú sabes que necesitamos en este día, Señor. Que seas tú, Señor, que derrame de tu misericordia, tu gracia, Señor, en cada hogar, Señor. Que traiga sanidad al alma, Señor, al espíritu, Señor. Que seas tú, Señor, cubriéndolo, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, te lo rogamos, Señor. Te lo suplicamos, Señor. Sabemos que tú vas siempre delante, que tú nos guardas, Señor. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado, Señor. Gracias, Señor, porque nos has guardado debajo de tus alas, Señor. Nos has cubierto, Señor. Gracias, porque tú siempre vas adelante. Gracias, Padre amado. Guarda a los pastores, Señor. Guarda a cada uno de ellos, Señor. A cada pastor de las congregaciones, Señor. Guarda a las familias, Señor. Guarda a cada familia, Señor. Por favor, te ruego, Señor, que tú nos ministres, Señor. Que seas tú, Señor, en esta noche, Señor. En cada momento que vayamos a ti, Señor, en oración y pidiéndote a ti y suplicándote, Señor, por un día más. Bendice a la Argentina, bendice a mi nación, bendice a mi barrio. Paséate, Señor, por favor. Tu ángel, Señor, conforme a lo que está establecido, pasea entre nosotros, Señor. Que nosotros oigamos tu voz, Señor, en este día. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Iglesia, que Dios te bendiga. Damos gracias a Dios por este tiempo, por estar reunidos hoy en el nombre de Jesús. Damos la gloria a Dios por todos los pastores que nos acompañan, que nos apoyan, que mandan su mensaje. Damos gracias a Dios por este tiempo que Dios nos permite estar reunidos. Gracias damos a nuestro Señor Jesucristo que una semana más nos permite estar en pie y comenzar con su presencia, cobijados y bendecidos este tiempo con la oración, con la intercesión de cada pastor que Dios nos ha permitido conocer durante todos estos años. Cada que los vemos recordamos esos tiempos maravillosos donde Dios nos ha permitido estar en sus congregaciones llevando la palabra y estrechar esos lazos de amistad que hoy nos bendicen tanto como congregación, como familia, como ministerio. Las puertas que Dios abrió, amén, y que nadie cierra, en donde Él nos permite trabajar, nos permite andar. Por eso en esta mañana te damos la gloria a Dios por ese tiempo. Hermosa bendición de cada día confirmar que el Señor es el que ha intervenido y que a través de estas bendiciones hoy estemos tan sustentados. La vida del pastor Benjamín Meister hoy en nuestra reunión. El pastor es del Bolsón, de Bariloche. Dios abrió la puerta, nos permitió trabajar un tiempo allí con los hermanos, con los jóvenes, con la iglesia. Amén. Por eso una vez más damos gracias a Dios, porque es Dios el que obra en cada corazón. Amén. Es su gracia en nuestras vidas. Hermano, de aquí bendecimos tu vida. Amén. Qué hermoso que podamos disfrutar esas bellas predicaciones y que amén. Estemos siendo bendecidos. Que Dios hoy nos hable a nuestro corazón, es nuestra oración. Por favor, que allí cuando escuchemos la palabra, nuestra vida esté siendo ministrada, fortalecida, sustentada, renovada y que confirmemos cada uno en nuestro corazón que Dios
nos sigue hablando y que tenemos abundancia de bendición como iglesia, que puedas disfrutar este culto. Amén. Y allí cuando termines, orar con tu familia, orar delante de la presencia del Señor y clamar que el Señor en todo momento, como hasta ahora, nos siga favoreciendo y nos siga sustentando. Muy buenas tardes. Los saludo y los bendigo en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. Qué oportunidad magnífica que tenemos nuevamente para poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Antes quiero saludar, bendecir a todos los maestros, porque esta semana estuvimos celebrando el Día del Maestro, a quien reconocemos y felicitamos un trabajo tan digno, tan maravilloso, forjando en las vidas, capacitándolos para enfrentar la vida. Así que felicitaciones y la bendición del Maestro de los Maestros para cada uno de ustedes. También es el mes de la Biblia. El mes de la primavera también. Mire qué mes que tenemos. Y ya comenzamos a sentir la fragancia de las primeras flores. Y comenzamos a ver el brote de las plantas. Así que un mes de esperanza. Pero también lo que sobresalta esto, en la cual me quiero enfocar, es el mes de la Biblia. La palabra de Dios. El libro de los libros. El libro que no debe faltar en ningún hogar, en ninguna familia. Todos deben conocer los manuales del fabricante. El libro jamás superado, ni antes ni después. La Biblia es la autoridad máxima, el libro mayor que podemos encontrar en cualquier biblioteca del mundo. Es considerada la palabra de Dios. Y que marca el camino, que marca los parámetros, que te enseña a vivir. Si el mundo se encuentra en un caos, si el mundo se encuentra en crisis espiritual, moral, ética, económica, política, social y de lo que quiera, es por una sencilla razón, por haber olvidado de consultar al manual del fabricante, a los diseños de Dios. Hoy quiero darle lectura en honor a la Biblia, a la palabra de Dios que nos enseña tantas cosas. El capítulo 8 del libro de Nehemías. Nehemías vivió en una de las crisis duras del pueblo de Israel y él nos enseña cómo salir y cómo superar estas situaciones. Necesitamos aprender de los errores de otros, no volverlos a repetir. El pueblo de Israel dejó plasmada en la historia grandes acontecimientos que nos sirven de lección. Cuando dejaban los mandatos de Dios, cuando se apartaban de la ley divina, caían, eran derrotados, entraban en crisis, en pánico, en persecución, en guerra, en miseria. Se arrepentían, confesaban sus pecados, se volvían a Dios y Dios los perdonaba y los restauraba. Repetidas veces. Pero hoy nos concentramos en el libro de Nehemías y específicamente el capítulo 8 que dice así. Entonces todo el pueblo como un solo hombre estaban en la plaza delante de la puerta de las aguas y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de Moisés, el cual mandó Jehová a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo delante de la congregación el libro de la ley, así de hombres como de mujeres, todos atentos para escuchar
la palabra de Dios en el primer día del mes séptimo y leyó en el libro delante de la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres. Y Edra estaba en un púlpito de madera que había hecho para ello. Y el versículo 6, quiero leerles también, que dice así: bendijo entonces Edras al Señor Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, y alzando sus manos se humillaron y adoraron inclinados a tierra. Podríamos seguir leyendo todo este capítulo y todo este, les recomiendo para esta cuarentena, si usted necesita entretenerse, necesita activar su fe, lea este libro que le va a enseñar a salir de la crisis, del pánico y de la situación crítica. Dice, el pueblo de Israel estaba en una situación caótica, horrible, por causa del pecado, porque la desobediencia te lleva al fracaso. La desobediencia te desconecta de Dios. Te corta la bendición de Dios y te trae maldición automáticamente, porque está escrito: si obedecieres la palabra, Deuteronomio 28, estas bendiciones te perseguirán, correrán delante de ti donde quiera que vayas. Pero si desobedecieres, las maldiciones te perseguirán y te alcanzarán donde quiera que fueres. Eso es así. La Biblia dice, el sabio Salomón registra en sus famosos proverbios: nunca vendrá la maldición sin causa. Siempre habrá un motivo por el cual el hombre fracasa o cae en maldición o en ruina o en desgracia. Este pueblo había caído en una situación caótica por desconocer la palabra de Dios. Así que Nehemías, conocido como un gran restaurador, un hombre de fe, un hombre comprometido con Dios, que estaba conectado con Dios. Y él tuvo el privilegio de ir a restaurar su ciudad que estaba asolada, destruida. Pero ahora había que restaurar al hombre. Restauraron los muros. Pero si el ser humano no es restaurado, podemos restaurar la economía, pero si el ser humano no se restaura, todo es un caos. Todo esfuerzo es inútil, porque el problema es el ser humano. El corazón del hombre, dice, es malo, engañoso, el corazón y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo entenderá? Dios, que escudriña la mente y el corazón, el único que conoce y entiende el corazón del hombre. Así estaba el pueblo de Israel. Entonces Nehemías dice, vamos. Y encontraron el libro de la ley de Moisés, que lo habían extraviado, que lo habían encajonado por mucho tiempo, como muchos de ustedes han encajonado la Biblia, dejaron por allí escondida y no le dan atención, no la leen, no la escudriñan, cuando es un mandato de Dios. Dios dijo, estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, las repetirás a tus hijos. Jesucristo dijo, escudriñad las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. El apóstol Pablo decía a su discípulo Timoteo, ocúpate en la lectura. Mis amados, es la regla. Es el manual del fabricante. No podemos ignorarlo, dejarlo a un lado, porque el fracaso es seguro. Eso lo tenemos comprobado cientos de veces en la historia de la humanidad. ¿Por qué está el mundo hoy así? Por esa justa razón. Porque han dejado el libro de los libros a un lado. Porque han dejado los mandatos de Dios. Viene la miseria, vienen las plagas, viene la guerra, viene el odio, viene la ruina, la inmoralidad, la perversión, la corrupción. Por desconocer los mandatos de Dios, por no obedecer la palabra de Dios. Y Nehemías, después que logró restaurar materialmente los muros de la ciudad, dijo, tenemos que revisar el corazón.
Es verdad que hay que revisar los números si las cosas no funcionan, pero hay que revisar el corazón. Y dice, vamos a leer qué mandó Dios. Así que le pidieron a Esdras, que era un escribano, un hombre de Dios, colaborador de Nehemías, el gobernador. Y trajo el libro, dice, prepararon un púlpito en la plaza central y se reunió todo el pueblo para oír palabra de Dios. Qué maravilloso acto, qué actitud extraordinaria. Dice, hombres y mujeres de todas las edades, hasta los más pequeños que podían entender, toda la gente que entendía, que podía discernir, todos en la plaza, todas las familias en la plaza, porque vamos a oír palabra de Dios. Se corrió el anuncio, la publicidad en la plaza. Vamos a leer el libro de Moisés, los mandatos de Dios. ¿Qué Dios nos está pidiendo? ¿Por qué estamos en ruina? ¿Por qué tanta desgracia? ¿Por qué tanta maldición? ¿Qué está diciendo Dios ante toda esta situación? Y entonces todos atentos, con grande expectativa. ¿En qué hemos cerrado? ¿Qué nos pasó? ¿Cuántos argentinos y aún de todo el mundo nos preguntamos qué está pasando con la humanidad? ¿Por qué llegamos a esta situación tan lamentable? En un camino sin salida, sin retorno, tanta incertidumbre. ¿Quién nos podrá librar de esta situación? No hay dinero, no hay política, no hay hombre capaz que nos pueda sacar. Solamente Dios. Está probado en la historia y en el libro de los libros. Si Dios no te salva, no hay quien te salve. Así que dice, todos ahí atentos. Y cuando Esdras subió a la plataforma, al púlpito, y abrió el libro, todo el pueblo dijo amén. Y se postraron y se inclinaron a tierra en reverencia a la palabra de Dios, como reconciliándose con la palabra de Dios, porque estaban divorciados, estaban separados de los mandatos divinos. Y ahora nació un rayo de esperanza. Vamos a oír palabra de Dios. Ahora vamos a ver qué dice Dios ante esta situación. Y ahí postrados en tierra, y Moisés comenzó a dar lectura. Y leía de una forma tan clara que todos puedan entender. Y el pueblo comenzó a llorar. El Espíritu de Dios, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Comenzó a despertar. Hubo un hambre de Dios. Congregar a una multitud en la plaza para oír palabra de Dios no es fácil. Hoy con todos los medios que tenemos y anunciamos que vamos a leer la Biblia en la plaza, no sé cuánta gente va a ir. Porque se ha perdido el hambre de la palabra de Dios. Se ha perdido el interés por las cosas espirituales, por las cosas divinas. El hombre se ha vuelto materialista y lee sus propios manuales y ha dejado los manuales de Dios a un lado. Pero el pueblo, cansado del fracaso, cansado de la ruina y de la desgracia, dijeron, no nos queda otra. Dios es nuestra salida. Como dijo el rey David, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Claro que sí. ¿A dónde vamos a pedir auxilio en este tiempo? El único que puede salvarnos es Dios a través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo y su bendita palabra. Y dice, comenzaron a oír y comenzaron a llorar. Y el sacerdote Esdras y el gobernador estaban a su izquierda y a su derecha. Todos los ministros y sacerdotes. Y el pueblo comenzó a llorar. Y algunos no entendían, pero estaban conmovidos. Y dice que les traducían. Porque algunos hablaban arameo, otros hebreo. Y estaban confundidos.
Y entonces les explicaban, les traducían y la gente lloraba y ellos les decían, no lloren, este es un día santo. Este es un día solemne porque Dios nos está hablando. Hay esperanza para nosotros y para nuestros hijos. Este es un día histórico. Este es un día especial. Esto es la voz de Dios hablándonos. Quiere decir que Dios no nos ha abandonado. Yo quiero decirle, mis amigos, Dios no nos ha abandonado como muchos piensan. Que Dios no nos ha olvidado. Dios nos está hablando a través de su palabra, a través de las circunstancias de la vida, que reflexionemos porque hay una sola salida, hay una sola puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Hay un solo camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie vino al Padre si no es por mí. Esta gente lloraba y decía, no lloren, es día especial. ¿Y cuánto tiempo leyeron? Desde el alba hasta el mediodía. Aproximadamente 6 horas. Todos de pie. A muchos les cuesta sentados escuchar una predicación de 45 minutos. Pero ellos del alba, antes que salga el sol, ya estaban todos ahí en la plaza aguardando cuando llega el momento que escucharemos algo de Dios, porque estamos cansados de escuchar ruina, miseria, noticias malas. Queremos buena noticia y madrugaron para oír la palabra de Dios. ¿Cuánto necesitamos este avivamiento? Este es un avivamiento cuando la gente tiene hambre de Dios. Cuando se vuelva a Dios, es una manifestación del Espíritu de Dios. Tenemos una esperanza. Hay un pasaje bíblico que dice, enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. A muchos esta situación le despertará el anhelo de buscar más de Dios. Pero otros se van a encerrar, se van a endurecer, se van a enfriar, se van a dejar llevar por la apostasía. Pero otros se van a afirmar, se van a pulir, se van a consagrar, van a purificarse. Y dice que los sacerdotes y el pueblo, las autoridades decían, no lloren, día santo, vuelvan a sus casas, hagan comida rica. Compartan con sus vecinos, compartan con el que no tiene nada. Vamos a hacer fiesta porque Dios no nos ha abandonado. Hemos oído palabras de Dios. Y el capítulo más adelante, 9 y el 8 también, dice, comenzaron a encontrar cosas que Dios había mandado que ellos nunca habían practicado. Nadie le había recordado esos mandatos de Dios. Entonces dijeron, había que hacer una fiesta, la fiesta de los tabernáculos. Y luego dijo que había que confesar los pecados. Así que el capítulo 9 dice, se reunían y analizaban y pedían perdón por sus pecados, por el pecado de sus padres, por todas las locuras que habían cometido, porque se habían rebelado contra Dios. Y habían desatado maldición sobre sus propias vidas y sobre su generación. Y el único remedio, la única fórmula para poder cortar las maldiciones y salir de la ruina es confesando los pecados. Por eso el mensaje de Jesús, el mensaje del Evangelio, la raíz, el fundamento del Evangelio es arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La bendición jamás vendrá si no hay un arrepentimiento genuino, un reconocimiento de nuestros errores, de nuestros pecados, de nuestras desobediencias y una renuncia a todas estas prácticas. Así que este pueblo, humillados, rendidos, confesando sus pecados, reconciliándose con Dios, limpiándose de todas estas cosas, y sentían en su corazón
vibrar. Sus corazones se enternecían, quebrados, arrepentidos de haber cometido tanta rebelión contra el Creador que los amó tanto y tanto bien les había hecho. La Biblia sigue siendo la autoridad máxima del libro de los libros y que nos sigue marcando el camino. La Biblia nos cuenta de una mujer cuando Pablo llegó y escuchaba, dice, la predicación. Dice, estaba atenta. Una mujer llamada Lidia. Y escuchaba lo que Pablo decía. Y dice, y Dios le abrió el corazón para que entendiese la predicación. Y esa mujer se convirtió a Dios, se entregó su vida y toda su familia y se bautizaron. Y se convirtió en una mujer que hospedó ese ministerio, bancó y sostuvo el ministerio de Pablo. Mis hermanos y amigos, qué interesante es darle importancia a la palabra de Dios. Si te interesa y comienzas a oír y a escuchar la palabra de Dios, Dios podrá abrir tu corazón para que puedas creer. Porque la Biblia dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis la voluntad de Dios agradable y perfecta. Dice que Jesús a sus discípulos, después que se hubieron arrepentido, que se hubieron convertido, que se hubieron bautizado, dice, Dios le abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Hay mucha gente que lee la Biblia, pero tiene el entendimiento bloqueado, enceguecido y no puede interpretarla. Necesitamos una intervención divina para liberar la mente y comprender, interpretar el mensaje de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía, yo no recibí el evangelio ni de Pedro ni de Juan, sino una revelación de Dios mismo. Claro que sí, el evangelio es una revelación, es algo, un velo que te saca de la mente del Señor y puedes entender la verdad fácilmente. Porque la Biblia dice que los satanistas, que los brujos arrojan velos mágicos, te cubren la mente, velo para toda edad, para la cabeza de toda edad, y el mundo está bajo un velo, bajo una cubierta que no les deja entender el mensaje de Dios. Y por eso es el caos, por eso son las crisis, por eso es la situación lamentable que se encuentra el mundo. Y va en picada, va en caída. Y esto es principio de dolores. No estamos para asustarle a nadie, pero los pronósticos, los diagnósticos bíblicos no dicen que va a venir algo mejor para una generación que se ha olvidado de Dios, que formula leyes contra los principios y los diseños de Dios. Por lo tanto, está la maldición fluyendo a los cuatro vientos de todas estas naciones y aún de aquellos que promueven la maldad. El único escapatorio es volvernos a Dios. Haga un tiempo para leer la Biblia. Haga un tiempo para oír palabra de Dios. Escuchamos tantas malas informaciones. Escuchemos las informaciones divinas. Escuchemos la voz de Dios. Por eso Apocalipsis está hablando y repite esta expresión. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Estamos viviendo en tiempos apocalípticos. El tiempo que tenemos que afinar nuestros oídos para escuchar a Dios. De lo contrario, estaremos perdidos y condenados. Este es el momento en medio de la bulla y de la confusión. Tratar de escuchar a Dios. ¿Qué está pidiendo Dios? ¿Cuál es el camino que nos marcó? ¿Cuál es el plan de Dios? Como dijo Saulo, un enemigo de Dios, un religioso fanático que se creía dueño de la verdad, como muchos se creen dueños de la verdad.
y no quieren escuchar ninguna otra postura. Saulo, celoso de su religión, determinó perseguir a los cristianos, hacerle la guerra y combatirlo. Y tenía respaldo de las más altas autoridades y los metía presos, los azotaba, les hacía blasfemar el nombre de Cristo. Hasta que un día Jesús se le apareció en el camino cuando iba a Damasco a perseguir al cristianismo. Hay de aquellos que han determinado perseguir al cristianismo. Se encontrarán un día con el autor del camino a la vida. Y dice que una luz más fuerte que el sol, resplandeciente, a tal forma que lo derribó del caballo y cayó a tierra, dejándolo enceguecido. Lo único que podía escuchar era: Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Qué quieres que haga? Anda a la ciudad y te van a enseñar. Así que lo llevaron ciego. Y estuvo 3 días ayunando, ciego, diciendo: Dios, me equivoqué, ¿qué querés? Hasta que llegó un discípulo y le dijo: Saulo, el que te apareció en el camino me mandó que ore por ti para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu. Y automáticamente él recibió la vista y fue lleno del Espíritu, cambió su postura. Antes perseguía el cristianismo y ahora comenzó a predicarlo. Ahí en ese mismo momento. Luego comenzó a hablar de Jesús. Y la gente decía: pero ¿cómo este vino a asolar a los cristianos y ahora lo está defendiendo? Y dice, y se esforzaba y convencía y hablaba que Jesús era el Cristo, que era el Mesías, que era el Salvador del mundo. Y se transformó en el predicador más grande de la historia. Ojalá le pase esto a todos aquellos que se levantan contra el cristianismo, que tengan un encuentro con Jesús, el autor de la vida, y se conviertan en uno de los predicadores más grandes de la fe. Jesús es el mismo. Estoy esperando escuchar esos milagros. Y lo vamos a ver a muchos de estos que estaban tan firmes en su postura, que luego van a predicar a Cristo. Porque este es un tiempo de decisión. Este es un tiempo especial de purificación, donde estamos en una zaranda, donde vamos a tomar decisiones sí o sí o por el no. No puede haber intermedio. Y va a haber mucha gente que se va a convertir a Dios. Y va a haber mucha gente que va a caer para el otro lado. Pero el asunto es que se acerca el gran día. Tanto para los buenos, para los que creen en Cristo y para los que no creen. Para los que no creen en Cristo, se encontrarán con las fatalidades, con los acontecimientos apocalípticos cumpliéndose a rajatabla. Las grandes catástrofes que nunca se vieron en la historia van a suceder en este tiempo. Pero aquellos que oyeron la palabra de Dios, que recibieron a Jesús como Señor y Salvador y guardan su palabra, la viven, la comunican, la comparten, estos tienen un destino asegurado en los cielos, donde no habrá guerra, donde no habrá hambre, donde no habrá dolor, donde no habrá lágrimas, donde estaremos siempre con el Señor. 2 destinos diferentes. ¡Qué riqueza es poder oír y obedecer la palabra de Dios! Yo titulé a este mensaje La virtud de la palabra de Dios. La virtud de esta palabra te salva o te condena. Jesús dijo: yo no le voy a juzgar en el día postrero, pero la palabra que yo les he hablado, la palabra que dejamos escrita, les van a juzgar en el día del juicio. Esto es tremendo. ¿Te salva o te condena? Por eso Jesús dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio, y el que creyere se salva, y el que no creyere será condenado. La incredulidad, producto de la dureza del corazón de la gente, te llevará a una condenación, porque el pecado te endurece el corazón. El pecado te activa la incredulidad y te revela contra Dios. Y te hace volver atrás. Y no quieres oír palabra de Dios. Te hace mal oír de Dios.
No quieres escuchar de Dios. No dedicas tiempo para escuchar de Dios. Porque hay algo, una semilla, una ponzoña en tu corazón del maligno, del enemigo de Dios. Pero no está todo perdido. Hay libertad. Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios bueno. Si pudieras creer, te salva de lo que viene a este mundo. Si pudieras creer, tu vida tendrá paz con Dios. Tendrá paz contigo mismo. La riqueza de la palabra de Dios. La palabra de Dios es espíritu y es vida. Te da vida espiritual, vida nueva, vida eterna. O te condena. Tú decides. Como dijo Pilato, ¿qué haréis de Jesús el Cristo? Muchos dijeron, crucifícale, suelta a Barrabás. Yo les quiero decir, ¿qué haréis con la palabra de Dios? ¿La van a cumplir, la van a obedecer, la van a amar o la van a desechar? Es una decisión personal. Yo no puedo tomar decisiones por otro. Cada uno dará cuenta de sí. Pero estamos a tiempo. Estos son días de reflexión. La Biblia dice, en su angustia me buscará. Por eso viene esta situación, vienen tiempos angustiantes, para que busquemos a Dios. Para que nos demos cuenta que no hay otra salida. No hay otra alternativa. Que nuestra única salvación es Dios. Yo quiero guiarte en una oración. Porque la oración te salva. A través de la oración te comunicas con Dios. A través de la oración confiesas tus pecados, confiesas tu error, reconoces tu situación. Y Dios, amplio en perdonar, te salva y te libera. ¿Cuánto han tenido en poco las palabras que con dulzura se te dicen? ¿Cuánto has tenido en poco las predicaciones de la palabra de Dios? Has preferido escuchar cualquier cosa menos el mensaje del cielo. Pero si estás vivo, hay esperanza para que te reconcilies, para que te vuelvas a Dios, para que abras tu corazón al Espíritu Santo, para que traiga convicción, traiga arrepentimiento, como vino sobre esta gente que comenzó a llorar. Eso es un buen síntoma. Que comiences a llorar por sobre tu miseria, por tu condición pecaminosa, porque mientras no leemos la palabra de Dios es como si no nos miramos en el espejo. No sé cómo estoy, pero cuando me miro en el espejo veo mi realidad. Así es cuando miramos la palabra de Dios, vemos nuestra realidad, nuestra condición, y nos arrepentimos y lloramos y pedimos perdón, y Dios nos da una nueva oportunidad, nos hace de nuevo. La Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tú puedes ser un nuevo hombre, una nueva mujer, una nueva familia. Un encuentro con Dios cambiará tu historia. Este pueblo cambió. Después de esos días que leyeron la palabra, que confesaron, se arrepintieron, la historia cambió y comenzaron a florecer. Esta esperanza, este mismo Dios, esta misma fe es para hoy, para todos los que pudieran creer, para todos los que abren su corazón. Hay esperanza de restauración, hay esperanza de vida eterna, hay esperanza de volver a encontrarnos en intimidad con Dios. No hay cosa más grande que vivir en relación con el Creador del mundo. Lo peor que te puede pasar es estar enemistado con el Creador del mundo, con aquel que te formó y te hizo y te dio la oportunidad de que vivas, y te rebelas contra Él. Como dice Isaías, escucha cielo, escucha tierra, cría hijos, los engrandecí, se rebelaron contra mí. Esa es la realidad del mundo. Se ha rebelado con el dueño del universo. Sabia la persona que reconoce y se humilla y se vuelve a Dios. Dios está con brazos abiertos para recibirle, para perdonarle, para bendecirle y darle una nueva esperanza. Si nunca confesaste tus pecados, si nunca le diste importancia a la palabra de Dios,
Sí, la tengo, por ahí está, me dicen algunos. Yo la tenía, alguna vez la hojeé, alguna vez leí algunos pasajes. Le gusta más leer el diario informativo de cada día que leer la palabra de Dios. Ese es algo que tienes que pedir perdón a Dios y liberarte. Y comienza a amar la palabra de Dios y a consultarla cada día. Dice que los de Berea eran más nobles porque escudriñaban cada día las escrituras para ver si las cosas eran así. ¿Estoy en el camino correcto? ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Dios está contento con lo que yo hago? ¿Voy a llegar al destino que yo quiero llegar? ¿Cuántas preguntas? Ponte a cuenta con Dios. Ahora es el momento. ¿Cuántos hijos pródigos que se volvieron atrás, que se dejaron llevar por los afanes de esta vida? Se volvieron religiosos sin Cristo, vacíos y huecos. Vuélvanse a Dios, el cual les espera con brazos abiertos. Este es un día de reconciliación. Este es un día de salvación. Invoquemos su nombre. Reconozcamos la virtud de su palabra. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, dijo Jesús. La palabra de Dios te limpia, te purifica, te santifica el corazón. Recibe la palabra de Dios. Ama la palabra de Dios. Obedece la palabra de Dios y tu historia cambiará. Tu futuro cambiará. Repite conmigo esta oración. Donde estés. Estás cerca, estás lejos, no importa. El asunto que te reconcilies con Dios. Hacelo ahora mismo. Repite conmigo esta oración. Diga, Señor Jesús, yo reconozco como este pueblo de Nehemías que se habían olvidado de ti y se encontraron con el fracaso, con el caos, con la ruina, con la esclavitud. Yo pido perdón por mis pecados, por el pecado de mis padres, de mis antepasados, porque hicieron todas las cosas mal. Nadie nos enseñó este camino tan maravilloso. Nadie nos enseñó a diferenciar entre lo bueno y lo malo. En mi casa no hablaban de Dios. Perdónanos, Dios. Sálvanos. Anota mi nombre en el libro de la vida. Venga tu reino a mi vida, a mi casa, a mi familia. En tu nombre, Jesús, yo renuncio a la desobediencia a tu palabra. Renuncio a la inmoralidad de este mundo. Renuncio al pecado de esta generación. Me libero y determino obedecer las sagradas escrituras. Determino a amarte y serte fiel todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Te bendigo en el nombre de Jesús. Si has hecho esta oración, recibe la paz en tu corazón. Recibe seguridad. Recibe perdón. Recibe vida de Dios. Vida nueva. Se active tu fe. Florezca tu vida y tu familia. En el nombre de Jesús. Porque escrito está: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dios quiere salvarte a ti y salvar tu familia. Quiero terminar con una oración por todos ustedes que están escuchando este mensaje, para que esta palabra se grabe en sus corazones, para que vivan y disfruten de la comunión con Dios, disfruten de la paz con Dios, de la salvación, del perdón, de la salud, porque todo eso está incluido en la obediencia. Vamos a orar para que esta plaga del COVID retroceda y no toque tu casa, porque los que creen en Dios, la fe mueve montañas. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias por el privilegio de que tenemos hoy de oír tu palabra viva y poderosa. Gracias, Señor, porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias
gracias porque ella es pan espiritual. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Valorizamos tu palabra. Cumplimos tu palabra, obedecemos tu palabra. Anunciamos y proclamamos tu palabra en el nombre de Jesús. Oro, Señor, por cada uno de esta gente que está escuchando esta palabra. Pido que tu Espíritu Santo venga sobre ellos y reciban estos beneficios. La convicción de pecado traiga luz a sus corazones y puedan verse a sí mismos y puedan liberarse de sus males y puedan ser santificados, purificados, redimidos, puedan ser reconciliados y puedan tener paz en sus corazones. En el nombre de Jesús, mediante la autoridad de tu palabra, yo proclamo salvación sobre la gente que escucha. Declaro sanidad sobre ellos. Declaro protección divina. Declaro prosperidad sobre los que obedecen tu palabra. En el nombre de Jesús, los bendigo y serán benditos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y amén. Mis hermanos, mis amigos, los bendigo y aproveche este mes. Memorice la Biblia, ámela, tenga la mano y grábesela en el corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Y hable de esta maravillosa palabra que imparte fe y traerá salvación y vida en abundancia. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si no hablamos la palabra de Dios, no hay fe. Y la fe es la que nos salva. La fe la que nos reconcilia con Dios. Te bendigo, te abrazo en el nombre de Jesús y será hasta el próximo domingo. Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón venías tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Espíritu
venga aquí tu reino, oh gran Dios.